Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este curso. Vamos a dar inicio al programa de anatomía, hablando un poco sobre las generalidades de la anatomía y cómo surgió. Al finalizar esta primera presentación, vamos a puntuar sobre una serie de conceptos que quiero que empezamos a tener claros para hablar el mismo idioma. Unos conceptos pues que realmente son bastante generales con lo que vamos a ver durante toda la carrera, pero sí quiero que desde esta primera clase nos empiecen a quedar claros. Bueno, entonces para iniciar, ¿qué es la anatomía y cómo se define? Entonces es definida como una ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano. Ese estudio de esa forma y esa estructura del cuerpo humano la podemos describir o estudiar desde dos aspectos básicos. Un aspecto macroscópico, como lo dice ahí, entonces existe la anatomía macroscópica, y un aspecto microscópico que mira más el componente estructural de los órganos y de los sistemas, pero desde la minucia, desde lo que va a ser las células, las unidades funcionales. La microscopía o la anatomía microscópica, realmente, es, es aquella anatomía que requiere de algunas ayudas o de algunas tecnologías para poder ser estudiada, como los microscopios. Es también la anatomía denominada la histología. Ustedes durante este semestre van a estar también viendo a la par de la anatomía la histología, entonces vamos a viendo y vamos a ir construyendo el cuerpo humano desde ambos aspectos morfológicos. Sabemos pues que la histología, o como ustedes van a ver, la histología es el estudio de las células y los tejidos mediante el uso del microscopio. Pero aquí en este curso nos vamos a basar más que todo en esto, en la anatomía macroscópica y cómo se describe la estructura y la forma de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano mirándolo a grande escala. A ver, yo bueno, entonces hay cuatro formas que podemos utilizar para estudiar la anatomía, o hay cuatro, sí, formas para estudiar la anatomía. La primera se describe como una anatomía descriptiva, que es una anatomía que muestra la forma y las estructuras de las partes del organismo. Es una anatomía que se encarga de coger elemento por elemento que tenemos en el cuerpo y de describirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el fémur. Entonces cogemos el fémur y vamos a dar toda la descripción. Tiene epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis, metáfisis. Listo. Cogemos el corazón y escribimos únicamente el corazón. Cogemos el sistema nervioso, lo que es el encéfalo, y describimos anatómicamente lo que es el encéfalo. De eso o en eso se basa la anatomía descriptiva. La anatomía topográfica es una anatomía o es una forma de estudiar la anatomía que divide al cuerpo en regiones, con el fin de establecer las relaciones espaciales entre las diferentes estructuras. Entonces, ahí podemos, y es una de hecho la anatomía que se estudia en varias de las facultades que tenemos acá en el país y en la ciudad de Medellín, se estudia por regiones corporales. Por ejemplo, podemos empezar por el cuello. Y yo puedo empezar describiendo la piel del cuello, en el cuello qué estructura me palpo aquí adelante, la tráquea, entonces puedo describir primero la tráquea. Sobre la tráquea tengo un órgano que se llama la laringe. Puedo palpar todos los cartílagos laringios y sobre la laringe está la tiroides. Entonces cojo la tiroides y describo la tiroides. Detrás de la tráquea y de la laringe tenemos el esófago y así nos vamos yendo por todas las estructuras que conforman esa, ese espacio descrito pues que se está describiendo. Otra forma de estudiar la anatomía es mediante una anatomía funcional. La anatomía funcional lo que hace es que relaciona o habla sobre la relación entre las estructuras y sus funciones. Más que todo, yo les hablo bastante de anatomías funcionales en esto porque obviamente les voy dando las funciones de cada uno de los órganos, pero ustedes van a profundizar mucho más esto cuando empiecen a ver la fisiología de todos los sistemas corporales. Eso lo van a ver en el próximo semestre, si no estoy mal, en tercero. Bueno, y por último, la última forma de estudiar la anatomía es mediante una anatomía causal, un estudio causal, que es, o de lo que hace es que indaga cómo se desarrolla la forma de los órganos desde el desarrollo embriológico. Entonces,
es un tipo de anatomía o un tipo de estudio que me combina el conocer previamente de dónde se origina la embriología y hacia dónde va para dar el órgano final, que es el que nosotros estamos estudiando. En este semestre, ¿yo de qué les hablo? De casi que todas. Yo realmente vamos a ver que vamos a combinar, no nos vamos a enfocar a hacer solamente un estudio topográfico del cuerpo humano, no. Vamos a hacer un estudio descriptivo, topográfico, funcional y causal. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Esta imagen que les traigo acá es mostrándoles qué es lo que vamos a estudiar durante todo este semestre. Y vamos a ver los diferentes sistemas corporales que conforman o que están incluidos en el cuerpo humano. Resulta que el cuerpo humano se describe que tiene 12 sistemas. El primer sistema, aquí vemos 6 de los 12, el primer sistema que vemos acá es el sistema tegumentario. ¿A qué hace referencia el sistema tegumentario? Es el tegumento del cuerpo, es la piel y los anexos a grande escala. La piel siendo la piel el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y los anexos de la piel que hacen referencia, por ejemplo, a las glándulas sudoríparas, al pelo, esto, a las mucosas, parte. Bueno, segundo sistema que vamos a ver también en el semestre es el sistema esquelético. De hecho, vamos a empezar estudiando el cuerpo humano por medio de este sistema. Vamos a ver todo el componente esquelético del cuerpo humano, sistema esquelético. Tercer sistema que compone el cuerpo humano, el sistema muscular. ¿Listo? Muscular. Cuarto sistema, el sistema circulatorio, que es un sistema que tiene ciertos órganos que lo componen. Acordemos, yo creo que ustedes ya tienen este concepto un poco claro, pero repasemos un poco. Acuérdense que cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de órganos que se unen para llevar a cabo una función. Y eso es lo que estamos viendo acá, un conjunto de órganos unidos para cumplir funciones. Tenemos que una célula o un conjunto de células conforman un tejido, un conjunto de tejidos conforman un órgano y varios órganos comunicados el uno con el otro conforman lo que es un sistema, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo todos los sistemas de los que estamos hablando. El sistema vascular, por ejemplo, el sistema circulatorio es un sistema que comprende o involucra el órgano, este órgano de acá que es el corazón, y otros órganos periféricos, que los vemos ahí en rojo y en azul, que es las arterias y las venas. Vamos a tener acá el sistema nervioso, que vamos a ver que grande se divide en dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema digestivo, ¿listo? Y miren que el sistema digestivo es un claro ejemplo de lo que es un sistema, porque tengo que son muchos órganos intercomunicados para llevar a cabo una función. El esófago ahí señalado, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, todos estos órganos independientes se unen y cumplen función. Listo. ¿Qué otro sistema nos queda faltando? A ver, no me deja aquí borrar. Ya me apareció, un momentico. Entonces, ¿qué otros sistemas nos quedan faltando? Está el sistema linfático, por ejemplo, que contiene la linfa y los vasos linfáticos. Bueno, no sé si de pronto acá me sale que hay, estoy teniendo pues, cambios en la red, pero si de pronto no queda grabado, yo me encargo de volvérselos a grabar más adelante. Bueno, el sistema linfático, está el sistema inmune, todo lo que es el vaso, por ejemplo, hace parte del sistema inmune, la médula ósea hace parte del sistema inmune, los ganglios linfáticos también, y las células como tal, sistema inmune. Está el sistema, sistema respiratorio, el sistema respiratorio, que es un sistema que involucra desde la punta de la nariz hace parte de esto, hasta el final del tracto respiratorio, que vienen siendo los alvéolos. Está el sistema urinario, que son los riñones y la vejiga, son órganos que se encargan de producir la orina, eliminar los desechos del cuerpo. Sistema reproductor, entonces las mamas en las mujeres, los ovarios, el útero, la vagina, el canal vaginal, y en los hombres el pene, el escroto, los testículos, la próstata.
Bueno, ¿qué sistema me queda faltando aquí en este momentico que me acuerde? No sé por qué me falla la memoria, pero bueno, ya si algo se los actualizo en la próxima clase que les grabe. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la historia de la anatomía. Vamos a saber y vamos a conocer primero de dónde surgió todo este tema, esta materia que vamos a ver. Y realmente remontamos el tema de la anatomía desde la edad de piedra. Podríamos decir que las personas que vivían en esta época tenían cierto interés por el estudio y el conocimiento de las estructuras del cuerpo humano y el conocimiento de sus funciones. Y eso se ha demostrado por jeroglíficos, bueno, yo no sé cómo se llama todo eso, pinturas, pues, que han aparecido, que muestran cómo ellos se interesaban por conocer la anatomía del cuerpo de los animales para saber cómo cazarlos, para saber qué órganos atacar y cómo poder matar rápidamente a estos animales. Entonces esto nos habla en cierta forma de cierta pasión en la época por el estudio de los cuerpos. Más adelante, ya cuando sí hablamos de cosas que estén escritas, que podamos tener pues como evidencia en papiros y libros antiguos, surgió este señor, Alcmeón de Crotona. Él nació más o menos en los años 500 antes de Cristo. Alcmeón fue un italiano. Él estudió la anatomía, fue de los primeros registros anatómicos que se encuentran o de los que se conocen, en el cual él registraba las diferentes estructuras anatómicas y todo lo que él iba encontrando, pero a partir de disecciones en los animales. Fue entonces un filósofo, ¿sí?, dedicado a la medicina y fundó de esta forma la anatomía que se llama la anatomía comparativa. ¿Qué es la anatomía comparativa? Es una anatomía que relaciona el hombre con el animal y compara las diferentes estructuras o hacía un símil comparando las diferentes estructuras pensando que nosotros los humanos teníamos pues los mismos órganos o el mismo conjunto de cosas que encontraban en el interior pues, de los animales en esa época. Alcmeón descubrió el nervio óptico, descubrió por ejemplo la trompa de Eustaquio. El nervio óptico es un nervio que se encarga de captar la visión en el ojo. La trompa de Eustaquio es una estructura que se encarga de comunicar la nariz y el oído. Por eso es que cuando nos vamos a destapar el oído, que a todos se nos tapa, nos tapamos la nariz y hacemos presión, porque hay una estructura que la comunica. Esa estructura se llama la trompa de Eustaquio, la vamos a ver cuando veamos faringe y oído. Bueno, relacionó también el cerebro con los diferentes sentidos. Y todo esto lo hizo entonces, repito, a través de disecciones en animales. Más adelante ya apareció Aristóteles, lo ven ahí en la segunda imagen. Aristóteles en el año 385 a.C., nació más o menos en ese año, en Grecia, él es griego. Se basó también en observaciones en animales, pero hizo descripciones un poco más precisas. Él también fue un gran ilustre de la anatomía comparada, no esa anatomía así comparada como les dije. Aportó Aristóteles, que le debemos nosotros en anatomía de Aristóteles, que gracias a él gran parte de la terminología que vamos a utilizar, aún la que aún utilizamos, se la debemos a él, Aristóteles. Listo. En el siglo III, que son más o menos 300 años antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, o en general en todo lo que eran esas ciudades modernas de esa época, estaba completamente prohibido la disección de cadáveres humanos, a excepción de Alejandría. Entonces, esta ciudad en el siglo III, o sea, 300 años antes de Cristo, fue muy importante porque fue la única ciudad donde se empezaron a aceptar o a permitir las disecciones en cadáveres humanos. Y ahí en Alejandría fue donde se inició esta práctica. Herófilo, por ejemplo, fue uno de los grandes ilustres en esa época y de los grandes estudiadores o anatomistas, ¿sí? Démosle su título de anatomista, a Herófilo en el año 335 a.C. Fue un médico griego
y fue el primero en hacer disecciones del cuerpo humano en público, porque anteriormente se hacían como a escondidas por el temor de que en todo el resto de las ciudades era un tema prohibido, pero en Alejandría se empezó como algo muy clandestino. Herófilo fue el primero que empezó a hacer disecciones en público y empezó a sentar bases sobre la anatomía un poco más exactas. Se convirtió entonces en el primer anatomista, sí, se merece su título. Describió con detalle todo lo que es la circulación del sistema nervioso central, incluso dentro de la circulación del sistema nervioso central vamos a ver que el drenaje venoso del encéfalo se hace por medio de unas venas, bueno, pongámosle el nombre de venas, pero no son venas, pero se hace por el medio de unas venas que se llaman senos. Entonces el drenaje del sistema nervioso se hace por medio de los senos. Y esos senos todos confluyen en un espacio. Ese espacio se llama la prensa de Herófilo. Se le da el nombre de prensa de Herófilo gracias a Herófilo. Bueno, también, por ejemplo, Herófilo constató la sincronía entre el pulso y los latidos del corazón, un hallazgo inmensamente importante. Y fue el primero en asignar que la inteligencia no se encontraba en el corazón, sino en el sistema nervioso central. Estudió mucho el encéfalo, describió las meninges, los ventrículos cerebrales, que después los vamos a conocer, cuarto ventrículo, laterales y tercer ventrículo, bueno. Y lo que pasó fue que todo lo que Herófilo escribió se perdió, porque la Biblioteca de Alejandría, acuérdense, no sé si ustedes tienen fresquita la historia en la cabeza, pero esa Biblioteca de Alejandría se quemó, la quemó fue Julio César en contra del hermano de Cleopatra, bueno, una de esas guerras raras, una guerra civil pues que se hubo en esa época, se quemó por completo la historia, la biblioteca de Alejandría y se perdió todo lo que había encontrado pues y lo que había escrito Herófilo sobre el cuerpo humano. Y desafortunadamente, más o menos en el año 150 a.C., las disecciones en el cuerpo humano fueron nuevamente prohibidas por razones éticas y religiosas. Entonces esa práctica no se pudo continuar. Bueno, continuemos. ¿Qué pasó entonces más adelante? Apareció Galeno. Galeno aparece ya después de Cristo. Es un médico, cirujano y también filósofo. Él es romano, nació en el año 100 después de Cristo y es considerado uno de los más completos investigadores médicos. Herófilo se basaba en anatomía comparativa, no podía diseccionar cadáveres humanos, entonces lo hacía mediante disecciones en cuerpos y se basaba sobre lo que, pues, digamos que sus antecesores habían recordado de toda la historia de lo que veníamos adquiriendo el concepto de anatomía hasta el día, pues, de Galeno. Él demostró, por ejemplo, cómo los músculos se estaban conectados con la médula espinal, cómo la médula controla los músculos del cuerpo. Identificó 6 pares craneales. Vamos a ver que los pares craneales son nervios que salen del encéfalo y se van hacia la cara, hacia la lengua, hacia los ojos, hacia la nariz. Incluso, muchachos, si quieren empezar a adelantar tema, están muy entusiasmados con esto que va a ser complejo, busquen qué son los pares craneales, empiecen a estudiar qué son los pares craneales y cuál es la función, cuántos pares craneales son. Galeno descubrió 6 pares de nervios craneales, 6 a un lado, 6 al otro, pero él llama pares craneales. Bueno, demostró que el cerebro, por ejemplo, era el encargado de controlar la voz y también demostró la función de los riñones y de la vejiga como órganos encargados de producir la orina y vejiga como el órgano encargado de almacenar la orina. Demostró que la sangre circulaba por las arterias y no el aire, que anteriormente se pensaba que se respiraba y que las arterias están llenas de aire, no, están llenas de sangre. Descubrió las válvulas del corazón, también otro hallazgo muy importante. La imagen que ustedes ven ahí a la derecha es una imagen muy bonita porque nos habla de los 3 sistemas interconectados o del esquema corporal, o sea, que conformaban el esquema corporal de Galeno. Galeno decía que esos eran los sistemas del cuerpo, que así era como estaba el cuerpo por dentro. Entonces él hablaba de que el primer sistema es el cerebro y los nervios.
Entonces acá los vemos, ¿cierto? Que eran los principales, y él habló que el sistema y los nervios eran los órganos principales, importantes, encargados de producir los sentimientos. Entonces ya empezó a ubicarlos con los sentimientos, las sensaciones y los pensamientos. El segundo sistema del que él habló era el sistema circulatorio. Él describió el corazón y las arterias. Y ya sabemos que dentro de las arterias empezó a hablar sobre cómo transportaba, o este sistema se encargaba de transportar la sangre a través del cuerpo. Y el último sistema era el hígado, entonces corazón, arterias, bueno, pongámosle acá también pues pulmones. Y el último sistema del que él hablaba era el sistema intestinal, claro que no le dio el nombre intestinal, pero él hablaba de un hígado y de un intestino, un sistema digestivo, pero él hablaba de un hígado y de un intestino que se encargaba de procesar el alimento, de recibir el alimento, absorber ese alimento, llevarlo a una vena que se llama la vena porta. Ojo con este concepto que todavía hasta el día de hoy lo tenemos muy clarito, Galeno lo descubrió muy bien. La comida ingresa, se va al intestino, el intestino absorbe la comida por esta vena que se llama la vena porta, y la vena porta lleva el alimento al hígado. Es el primer órgano receptor del alimento. Y del hígado, ya el hígado se encarga de convertir el alimento en sangre. Y en la sangre, él hablaba de que entonces cuando entregaba esta sangre al corazón, se distribuía por el cuerpo, esa sangre subía hasta el sistema nervioso, y que en el sistema nervioso se filtraba la sangre por medio de la nariz. Los moquitos y todo eso, él decía que era el desecho de los alimentos. Bueno, llegó la Edad Media, es una época bastante amplia, desde los años 476 después de Cristo hasta el año 1453, es la edad que comprende la Edad Media. Fue una edad inmensamente importante para la anatomía, ya que en esta edad se permitió las disecciones, como lo vemos acá en esta imagen, se permitió nuevamente la exploración anatómica en los cadáveres humanos. Bueno, no sé por qué esto acá se me desaparece. Dejémoslo ahí. Bueno, bueno, un ilustre, grande, importante de la Edad Media, Andrés Vesalio. Andrés Vesalio, ojo, pues estrellita, les voy a poner aquí en estrellita lo importante que fue Andrés Vesalio para nosotros. Andrés Vesalio es el padre de la anatomía moderna. Padre de la anatomía moderna. Es un anatomista bélgico, él nació, si no tengo acá, en 1514, en el año 1514. Fue un médico investigador y también fue profesor. Vivió muchos años, a pesar de que nació en Bélgica, pues vivió en Pauda, en Italia. Y como médico realizó, cuando se graduó de Andrés Besalio, quien retomó nuevamente estas prácticas en público. Andrés Vesalio publicó de ahí todas estas disecciones, de hecho anatomía, por eso les puse este término acá, anatomía, viene de la palabra anatemein, bueno, que significa acortar a través de, y así es que es una práctica que se explora y que se aprende cortando a través del cuerpo humano, a través de las disecciones, viene también de la palabra disecar, diseccionar. Ahí lo vemos. Entonces, anteriormente así era como se estudiaba la anatomía, haciendo disecciones y mostrándolas en público, y las personas y los alumnos se acercaban todos alrededor y veían como alguien disecaba y iba mostrando partes diferentes del cuerpo humano, que de hecho yo veo esta imagen y me parece que es muy similar a lo que hoy en día, a como hoy en día estudiamos la anatomía. No sé si ustedes conocieron o saben o han visto cómo han sido las clases en el laboratorio de anatomía con un cadáver sobre los escritorios pues, que tenemos, sobre las mesas de disección que tenemos, y 50 estudiantes alrededor tratando de ver. Realmente yo no he sido muy partidaria de esto porque sé que no todos alcanzan a ver con el detalle que el que está ahí en primera fila, y de hecho es algo que vamos a tener que impactar sin duda alguna en este semestre, porque no podemos tener esta aglomeración, vamos a tener que separarnos y reinventar este tema de cómo aprender la anatomía. Yo sé que nos va a ir muy bien con esto, tengámosle fe. Bueno, retomo. Andrés Vesalio.
aporte significativo e importante de Andrés Besalio, este libro, esta era la carátula del libro de anatomía que él sacó, The Human Corpus Fabrica, así fue como él tituló, nombró a su libro, a sus tomos de anatomía. Este libro fue utilizado por muchos años en esa época para el estudio. Si nosotros hubiéramos nacido en la Edad Media, probablemente no estaríamos estudiando de García y Porrero, de anatomía de Gray, de anatomía de Porrero, bueno, de Fitzgerald, no estaríamos estudiando de esto, de Netter, sino que estaríamos estudiando del libro de Andrés Besalio. Él hablaba, sacó 7 tomos en total. Unos tomos hablaban de los huesos y los cartílagos, el segundo tomo hablaba de los músculos y los ligamentos, el tercero de las venas y de las arterias, el cuarto de los nervios, el quinto hablaba del sistema digestivo y reproductor. ¿Qué más me falta? Sexto y séptimo tomo hablaba creo que del corazón y pulmones, y el último del sistema nervioso central. Era un libro muy completo, un gran aporte, de aquí muchos de los conceptos que tenemos hoy en día, creo que los podemos también todavía retomar de estos escritos. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la anatomía? Ya vimos un poco de qué es la anatomía, cómo la podemos estudiar, qué descriptiva, qué regional, y hablamos un poco de la historia de la anatomía. Pero ¿por qué estudiar anatomía? Porque para el estudiante de medicina resulta algo tan importante durante su carrera profesional. Entonces, primero, ojo, que gracias a la anatomía logramos identificar las estructuras exactas que se palpan. Entonces yo siempre muestro esta imagen a mis estudiantes y siempre les pregunto, a ver cómo es que vuelvo y retomo acá que me aparece. A ver, déjenme, yo dejo compartir un momentico. Ya. Listo. Entonces siempre yo les muestro esta imagen, porque ustedes que ven acá en esta imagen, ustedes me podrían decir, no, pues yo veo una articulación, muy bien, estoy viendo la articulación ¿qué tipo de articulación están viendo ahí? La articulación del hombro. Listo, acá estoy viendo el húmero y aquí estoy viendo la escápula. Así es que creo que todos tenemos el hombro en este momento. Tenemos un hombro con 2 huesos completamente articulados, unidos el uno con el otro. Pero ¿qué pasa en esta segunda imagen? ¿Qué le pasó a esa articulación? Se dislocó. O sea, cuando 2 estructuras óseas pierden congruencia articular o pierden uniones íntimas del uno con el otro, a eso lo llamamos una luxación. En esta segunda imagen y en esta tercera imagen tenemos una luxación de hombro. Esta es una luxación hacia donde se fue ese húmero, hacia adelante. En cambio, miren esta otra imagen, vemos otra luxación que hacia donde se fue ese húmero, hacia atrás. Entonces esta es una luxación anterior de hombro y esta es una luxación posterior de hombro. Entonces lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es, ojalá los pacientes nos llegaran así y yo fuera ver a simple vista el húmero hacia adelante o el húmero hacia atrás, pues los diagnósticos serían muy fáciles de dar. Pero realmente esta es nuestra realidad. Nosotros vamos a tratar con pacientes como lo estamos viendo acá. Entonces son pacientes que nos llegan con su piel, con sus anexos, con sus músculos y nosotros qué tenemos que empezar a hacer es palpar. Gracias a la anatomía, ustedes, yo les estudio, eso sí que les enseño mucho, anatomía palpatoria, ustedes palpando van a saber qué son las estructuras que están tocando. Por ejemplo, aquí que estaríamos tocando una clavícula. Y cuando nos vamos tocando por acá, por acá, por acá, vamos a llegar acá a una articulación que se llama la articulación acromioclavicular. O sea que esto que estoy tocando acá, ojo, que parece una charretera, ojo con ese tipcito, busquen, el que no sepa qué es una charretera, busque qué es una charretera en este momento. Esto de acá es el acromion que está sobresalido. Entonces yo ya sé que estoy palpando. El paciente me puede llegar así, ay mira, doctora, vea, me aparece una masa en el hombro. Yo tengo que saber que eso no es una masa en el hombro, tengo que saber que ese es el acromion y que esta es la clavícula. Eso después lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en el semestre. Por aquí voy a palpar una bola redondeada, bien definida, esférica, esa sería la cabeza del húmero. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la gran importancia? Primero que gracias a la anatomía y todo lo que vamos a aprender, vamos a saber qué estructuras exactas estamos palpando para que, como les dije, empecemos a lograr el mismo idioma. ¿Por qué les puse a buscar acá charretera?
van a ver, este paciente, solamente viéndolo así en esa imagen, yo sé que tiene una luxación, así tal cual como lo veo, tiene el signo de la charretera, esto se llama signo de la charretera, tiene una luxación anterior de hombro, a esa niña hay que volverle a encajar el hombro, ¿listo? Solo por el signo de la charretera que aparece ahí, o signo del hachazo, también se puede llamar signo del hachazo, porque pareciera que le hubieran pegado un machetazo ahí, le hubieran cortado esa convexidad que se forma en el hombro. Bueno, ¿qué otra cosa es muy importante de la anatomía? Nos permite identificar el riesgo en los pacientes al conocer la ubicación anatómica de las estructuras nobles. Entonces, por ejemplo, este paciente, solo viéndolo, yo sé que es un paciente que está en riesgo, altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque por conceptos anatómicos, ustedes van a hacer, yo ya sé, ustedes van a aprender que por acá pasa una arteria que se llama la arteria subclavia. Clavícula, como está debajo de la clavícula, entonces es subclavia. Y esa arteria subclavia, cuando llega acá al triángulo, a la pirámide axilar, ahí dibujé muy feito la pirámide, pero bueno, cuando llega a la pirámide axilar se va a empezar a llamar arteria axilar, que está en la cara anterior, en la parte anterior de esa pirámide axilar. Y de ahí va a llegar al brazo, se va a llamar arteria braquial, braquial de brazo. Entonces yo sé que probablemente ese húmero, ese hueso que se salió del lugar, que se luxó, está comprimiendo una arteria axilar. Entonces me habla de un riesgo en un paciente solamente mirándolo y solamente conociendo el trayecto de esta arteria que les dibujé ahí, solo por conocer el trayecto de ella. ¿Listo? Entonces miren que es muy importante, este es un ejemplo de miles de ejemplos que les podría dar. Otra función muy importante o característica importante porque yo tengo que conocer la anatomía por el reconocimiento visual y directo por medio de radiografías. Ojo con esto. El lenguaje, dentro del lenguaje universal del médico, tenemos que saber hablarnos y comunicarnos leyendo radiografías. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este paciente, ¿qué ven ustedes ahí? Les doy 3 segundos para que analicen ustedes la radiografía. Primero, ¿qué parte del cuerpo es esa? Entonces, si yo no conozco la anatomía, de pronto me va a perder un poco. Pero ya conociendo la anatomía, yo voy a saber que es que acá este hueso es el hueso coxal, coxal con X. Está la cresta ilíaca superior, espina ilíaca, escotadura innominada, espina ilíaca inferior. Esta cavidad de acá se llama el acetábulo. Por aquí va a tener el isquion y por aquí va a tener el pubis, que se articula con el pubis del otro lado. Esta es una pelvis de un hombre. Y por aquí estoy viendo el fémur, el hueso que conforma el esqueleto del muslo. El fémur, miren qué pasa acá. Primero que todo, aquí está completamente mellado. Miren que acá tengo un borde continuo y miren que este borde óseo a este nivel se vuelve completamente como discontinuo, como que se perdiera. Y segundo, miren esta estructura de acá. ¿Listo? Si ven que está completamente despegada de lo que es el fémur. Voy a borrar ahí y ahora vuelvan y miren esa radiografía. Mírenme esta estructura. Entonces, como médicos tenemos que saber que comunicarnos entre los médicos. Yo no puedo decir, hay un paciente con una fractura por allá en la cintura. Primero todo eso no es la cintura. Eso se llama cadera. Esto de acá es la cadera. Fractura en la cadera. Bueno, y entonces, ¿qué estructuras tiene la cadera? Usted le va a decir, ah, sí, fractura con cadera al ortopedista. No. Entonces tienen que poder llegar a ese ortopedista y decirle, tiene una fractura del trocánter menor con avulsión del trocánter menor de la cadera, de la cadera, de la epífisis proximal del fémur, y una erosión del trocánter mayor de la epífisis proximal del fémur. Probablemente tengan músculo, acá llega un músculo, ustedes lo van a aprender, que se llama el músculo zooaxiliaco, que viene desde por aquí arriba, desde la columna. Probablemente ese músculo jaló muy fuerte esa cadera y abulsionó, traccionó este pedacito y lo desprendió del fémur. Puede ser una de las causas por las que el paciente tenga esa fractura ahí. Bueno, entonces, ojo, reconocimiento, la anatomía, todo esto que se lo estoy diciendo yo a ustedes es gracias a que tengo el conocimiento anatómico. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar para que puedan leer radiografías. Y eso, a lo que vengo hablando, nos permite esto, una comunicación universal, al menos una comunicación universal entre nosotros los médicos. Bueno, ¿qué otra cosa me permite la anatomía? Porque es importante para ustedes conocer la anatomía. Por esto nos permite deducir órganos lesionados según un mecanismo de trauma específico.
Entonces, según este mecanismo de trauma, probablemente este paciente tenga una herida por arma de fuego. Hay que describir dónde es esa herida. Herida por arma de fuego en el abdomen o en la espalda. Yo tengo que ser exacta en mis descripciones médicas para que el colega que vaya a recibirme sepa de qué estamos hablando. Es una herida por arma de fuego en el hipocondrio derecho. ¿Listo? ¿Qué órganos se encuentran en el hipocondrio derecho? A este nivel, el hígado. Grande, grande el hígado. Entonces, probablemente es un paciente que tenga una herida por arma de fuego, compromiso del hígado. ¿Listo? Que vamos a ver que es una víscera sólida, friable. Ojo con esa palabra friable, eso lo van a escuchar mucho cuando estemos viendo las clases del tracto digestivo. Es un órgano que al ser friable significa que medio lo toco y ya está sangrando. Entonces puede ser uno de los órganos complejos de tratar. Esta herida puede ser un poco compleja en el paciente porque puede sangrar fácilmente. Y ojo con esto. Lo único y lo que me gusta a mí mucho manejar con ustedes, otra estrellita, vea cómo se las pongo por acá, es esto, que la anatomía humana debe estar orientada a la práctica clínica. Tenemos que aplicar una anatomía clínica. A mí no me interesa que ustedes se sepan a la perfección un órgano por arriba, por abajo y escribirlo, sino podemos aplicarlo a mis pacientes. Entonces van a ver eso mucho conmigo y es que a medida que vayamos viendo una estructura, yo les voy a ir dando aplicaciones clínicas. Esto me sirve para yo detectar esta fractura, para diagnosticar esta enfermedad o para saber la posición de un bebé en el trabajo de parto o para, hagamos ejemplos. Creo que aquí tengo varios ejemplos. Miremos este paciente que tiene la mano del paciente. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Una mano que está caída, está como colgando, ¿cierto? La mano está colgando hacia abajo. A eso lo llamamos mano caída. Entonces, yo como clínicamente puedo orientar una mano caída vinculando esa orientación a un proceso, a un conocimiento anatómico. ¿Qué pasa? Si yo sé que la mano está caída o la causa de la mano caída es por un nervio que viene por acá por el dorso, que se llama el nervio radial es el nervio que se encarga de activar todos los músculos que extienden la mano. Miren que este señor tiene la mano que no la puede extender. Señor, suba la mano, él no va a poder hacerlo. Entonces el nervio que está fallando y que no está pudiendo activar a esos músculos extensores se llama el nervio radial. Y el nervio radial es un nervio que yo muy bien sé que pasa en el codo, en el pliegue del codo, y por allá está debajo de la clavícula también escondido. Entonces es un paciente que, bueno, ahí me adelanté, creo que este semestre lo hice mal, mentiras, pero mi pregunta era, viéndola esa imagen, esa imagen ahí, ¿qué examen le mandan a ustedes a ese paciente? Llega así el paciente al consultorio y les dije, ay doctora, no puedo extender la mano, no la puedo subir, se me cae la mano. O doctor, pues, ¿ustedes qué examen le mandan al paciente? Entonces, todos los semestres siempre me decían, ay, un examen, una radiografía de mano. Todo el mundo se enfocaba acá en estudiar la mano. Pero por conceptos anatómicos, miren que ya les hablé de un nervio que viene desde el codo y que viene desde la clavícula. O sea que a este paciente probablemente hay que mandarle es un examen, una electromiografía, o hay que explorar que no tenga un atrapamiento del nervio a nivel del codo, a nivel clavicular. Y no necesariamente me tengo que enfocar en la mano. Lo mismo pasa con este paciente. ¿Qué examen le mandarían ustedes a ese paciente? Entonces, eso se llama mano en garra. Miren cómo tiene la posición de la mano de ese paciente como si fuera una garra. La mano en garra es característica por una lesión del nervio ulnar. Ojo, pues me van a empezar a decir cubital. El cúbito ya desapareció. Ya nos llamamos el hueso que queda aquí radio y el hueso que queda aquí cúbito. No, ya este hueso lo llamamos ulna. Y el nervio que pasa al ladito de ese hueso se llama nervio ulnar, anteriormente conocido como nervio cubital. El nervio ulnar produce esta mano en garra. Y este paciente, ese nervio ulnar, resulta que es el nervio que pasa por detrás del codo. Tóquense el codo en este momento, flexionen el codo y tóquenselo, como la parte interna del codo. ¿Se acuerdan que cuando uno se golpea el codo que a uno se le encalambra un nervio y se le encalambran los dedos? Ese es el nervio ulnar que pasa inmediatamente por ahí, por atrás del codo.
Entonces hay que mandarle probablemente un examen del codo o un examen por aquí de un canal que se llama el canal de Guyon, para ver que no haya un atrapamiento a nivel del canal de Guyon, aunque ya es muy periférica la lesión. Bueno, mano el predicador. Este paciente, ¿qué examen le mandamos? A este sí le mando un examen de la muñeca. Porque el nervio que llega aquí a la mano, que produce la mano en el predicador, se llama el nervio mediano. El nervio mediano, es el nervio que cuando se lesiona produce esta mano característica. Es el famoso nervio del síndrome del túnel del carpo. Creo que todos hemos escuchado hablar de qué es el síndrome del túnel del carpo. Entonces hay que mandarle un examen del túnel del carpo a este paciente. A este sí le mandaría un examen por allá de la muñeca. Muy bien. Bueno, voy a dejar esta primera grabación hasta aquí y ahorita ya retomamos con lo que son las normas básicas.